Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Enso Movers. En el episodio de hoy, nueva temporada, nuevo año, nuevo curso escolar, vamos a cambiar un poquito el sistema de los podcasts y vamos a tener conversaciones un poquito más distendidas de temas más misceláneos. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos habéis solicitado bastante, que es el cardio, cómo se integra en nuestra práctica y cuáles son nuestras opiniones al respecto. Vamos a hablar de los rendimientos decrecientes y cómo utilizarlos a nuestro favor para no frustrarnos con nuestra práctica. Vamos a hablar de los mecanismos por los que se genera la fuerza y cómo entrenarla y mucho más. Así que no te lo pierdas, dale a like, suscríbete y vamos a por este episodio del podcast de Enso Movers. Bienvenido al podcast de Enso Movers. Reexamina todo lo que te han contado. Muy buenas. Muy buenas. Hacía tiempo que no hacíamos un episodio, así que tengo ganas. Y además, como empieza así que ha cogido septiembre y vamos a cambiar un poquito el rollo, podemos llamarlo temporada 2. De momento, este episodio vamos a hacerlo un poquito misceláneo, hemos dicho, ¿no? En lugar de coger un topic y hacer un deep dive, vamos a ir mostrando diferentes aspectos que nos interesen actualmente o que nos hayan interesado en su momento, hablar de ellos de una forma un poquito más distendida y miscelánea. Y pues para empezar, habíamos dicho que podíamos empezar con el tema del cardio, que no lo hemos tocado en otros episodios por ser algo un poquito anexo a la práctica, dado que nosotros quizás como nos enfocamos más en un trabajo de desarrollo de habilidades, de la complejidad del movimiento, movilidad, a veces, la carrera, a pesar de que tiene un rol súper importante en la salud, no da mucho pie a desarrollar la complejidad, sí que entra dentro de las cosas que pues son, bueno, la carrera, como ejemplo de cardio, ahora hablaremos de diferentes tipos, pero la carrera, que es un ejemplo de cardio, entra dentro de los patrones básicos, pero bueno, ¿qué otros tipos qué entendemos por cardio, ¿no? Cuando hablamos de trabajar cardio, ¿qué tipos de cardio hay? ¿Es necesario para todo el mundo correr? ¿Qué opinas de esto? Bueno, eso son muchas preguntas y todas interesantes. Vamos a por ello, una detrás de otra. El cardio es la capacidad de la patata, de mover las palancas corporales durante X tiempo, con X intensidad. Es como la gasolina, ¿no? Para poder llevar a cabo el desplazamiento del vehículo, ¿ok? Desde nuestro marco es un complemento. Desde nuestro marco es ese recurso que tiene ese trabajo de fuerza, esa skill que quieres hacer, ese deporte que quieres practicar, es ese requisito de patata, de combustible que requiere esa otra cosa. Por lo tanto, es un complemento. Para aquellos que el incremento de ese cardio sea el objetivo principal, pues en esos casos sí que sería trabajo principal. Para todos los demás es un complemento, correcto. Al igual que para el que tiene una práctica deportiva de muy alto nivel y no puede tomarse el entreno de fuerza como algo prioritario, porque no le da, pues lo tiene que trabajar de manera complementaria. Es el mismo foco, ¿no? El mismo marco, por eso decimos nosotros a veces que es trabajo complementario. En ese marco es complementario. Entonces, bueno, es esa capacidad cardiovascular que requiere el movimiento, que requiere el esfuerzo humano en este caso, ¿no? Entonces, bueno, va de un espectro de capacidad acorde a el estímulo. Si el estímulo es muy light, las demandas cardiovasculares serán muy light en intensidad y podrán durar mucho tiempo. Cuando el estímulo es muy intenso, la respuesta de energía inmediata que hará falta será muy alta y por consecuencia podrá durar mucho menos tiempo ese push, ¿no? Digamos, metabólico. Entonces, normalmente, para lo que nosotros solemos recomendar que la gente tenga suficiente cardio para no ahogarse, para poder funcionar, para aquellas actividades que quieran emprender. Desde un punto de vista salud también es una cosa interesante, pero el público con el que solemos manejarnos, que es gente que hace pues, mucho ejercicio,
pues bueno, la parte cardio, la parte salud la tienen bien atendida. Cuando tú haces, incluso aunque no hagas trabajo de cardio de manera específica, si tú trabajas fuerza, acabamos de explicar, haces cardio. Si trabajo mobility, si voy andando en bici al trabajo, porque no es solo correr de cardio. Si practico un deporte, por ejemplo, ¿y si salgo a escalar? ¿Estoy haciendo cardio o no estoy haciendo cardio? Dímelo tú, que escalas. Cuando sales a escalar, si la patata trabaja a veces o no trabaja a veces. ¿O es cero implicación de patata? Depende de la altura de la última chapa y el miedo, cómo esté la gestión. Me de lo la creo. altura. Pero sí, es un buen punto. O el jiu-jitsu, que tiene demandas, que el objetivo es someter a la otra persona, pero tiene altas demandas metabólicas. Quizá podríamos decir que el trabajo de cardio per se sería aquella actividad cuyo propósito es llevar al límite la capacidad cardiovascular de la persona. No la mejora en otros aspectos, ¿no? Dentro de este sentido, pues podríamos hacer sentadillas para ganancia de fuerza, pero también podríamos hacer sentadillas para la patata. Si haces sentadillas ligeras por repes, como puede ser en un trabajo tipo CrossFit o de cross, el mayor limitante muchas veces es a nivel cardiovascular. Y tiene beneficios de salud específicos esto, pero bueno, si eres una persona muy activa, que entrenas bien fuerza, que te mueves y demás, hacer trabajo extra cardiovascular pues tiene sus beneficios, pero es una balanza, ese es un poquito el tema, que no puedes hacer todo fuerte a la par. No puedes correr mucho o nadar mucho y levantar mucho peso y hacer tus hand balancing y la movilidad. Entonces, dentro de esto, yo propondría que hablemos un poquito de los estándares que nosotros consideramos un poco básicos, de donde tiene que llegar la gente que tiene una perspectiva generalista, diría yo, ¿no? Correcto. Pero ahí entramos también a performance de capacidades concretas, más allá también del cardio. Carrera. Es interesante de manera intrínseca, más allá del cardio que requiere la carrera, pero no interesante, muy interesante. Muy interesante, aunque no sea tu deporte o a ti te resuene tal cual, es un patrón de desplazamiento súper clave en el desarrollo del cuerpo durante toda la evolución. Entonces, desatenderlo me parece problemático. Yo recomiendo a cualquiera tener... Yo soy dividir en dos espectros, pero realmente es un continuo, ¿no? El tema de la intensidad de la carrera, desde cero hasta dead sprint, que llaman, ¿no? El ir a muerte en el sprint, todo lo que hay por en medio es un continuo, ¿no? Pero por lo menos suelo dividir en carrera volumen y carrera intensidad. Por lo menos grandes rasgos, poder sprintar consistentemente y poder correr por volumen consistentemente. Una métrica mínima que le recomiendo a la gente, suelo proponer cuando viene la gente a nivel sedentario, a nivel coaching, cuando vienen de cero, que son sedentarios y no saben ni correr, por lo menos escalar hasta 30 minutos de carrera continua. Esa es una buena primera marca. 30 minutitos y en esa métrica... Sin ritmo. Sin ritmo, eso es. Sin objetivo. Sin parar. 30 minutos sin correr, sin parar, que no te agobies, que no te quemes, que puedas acabar y decir, lo he hecho bien. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que eso es el mínimo humano. Estés en un umbral bajo de intensidad o te estés metiendo en un umbral 4 o un umbral tal, me da exactamente igual, porque no es tanto eso lo que estás entrenando en etapas iniciales. Es más interiorizar la mecánica, que los flexores de cadera no se te frían, aprendan a relajar cuando tocan, a activar cuando tocan, que aprendas a activar el glúteo, que aprendas a activar el arco plantar, la pisada, que el tobillo no se te lesione en el proceso. En fin, hay que naturalizar muchos componentes y pues esa primera etapa es más para eso. Llegar a esos 30 minutos sin mirar ninguna otra métrica, ni tiempos, si te ha llevado X, Y o Z. Eso... Que además, en esos primeros momentos, a mí me gusta mucho introducírselo a la gente de forma que sea muy amigable, porque el correr es una actividad súper agradable cuando ya sabes correr. Cuando ya sabes correr y puedes correr, produce mucho despeje mental, te da mucho bienestar, te sientes bien, te sientes fuerte, te sientes a un buen ritmo, es guay, te sientes ágil, pero al principio es un mierdón, porque sientes que te pesa la patata, estás sudando, es agobiante. Entonces yo, para empezar, siempre digo a la gente, cuando estás empezando, vamos a poner una métrica, vamos a empezar a correr, entre comillas, 15-20 minutos, de los cuales no tienes ningún tipo de objetivo más que estar ese tiempo intentando correr. Eso significa que tú vas a correr, si en algún momento te agobias, te cansas, para.
camina un ratillo, cuando te recuperes, otra vez. El objetivo es no odiar la carrera. Y súper rápido de esta forma la gente suele coger un poquito de ritmo, cada vez en lugar de hacer 4 paradas hace 3, hace 2, hace 1, deja de parar y de forma muy natural empieza a aumentar sin pensar en tengo que correr más rápido, tengo que correr más distancia. Simplemente acostumbrarte a estar ahí afuera haciendo la actividad, sin mayor pretensiones. Sí, sí. Si bien full sedentarios, muchas veces incluso salir a andar con tramos de carreras y no pensar en salir a correr. Salir a andar con pequeños tramos de carrera en los que subes un poco las pulsaciones, te estás adaptando, porque he visto en estos colectivos, lamentablemente más de una vez, tengo un pasado no tan amistoso con las progresiones iniciales y he visto más de una vez gente vomitando por la falta de adaptación a la intensidad metabólica. Y es algo que sucede, no solo con la carrera, en cualquier tipo de trabajo donde haya cierta intensidad metabólica, pues imagínate el mal trago con el que te vas a tu casa, si te pega un pajarón, acabas vomitando en tu amago de salir a hacer ejercicio. Es algo que queremos evitar en estos colectivos, entonces se progresa bien, paulatinamente, sales a andar y vas haciendo progresión de empezar a correr poco a poco, hasta que puedas hacer, si quieres medirlo, hasta que puedas hacer, pues eso, modelos de 1-1, es un buen modelo para empezar, haces 20 minutos a 1-1, uno carrera, uno andando. A carrera me refiero a lo mejor a trote, al trote que puedas. 1-1, y claro, y luego lo vas haciendo simétrico hacia la carrera, pues 2-1, lo que sea, y vas haciendo, pero que si no todo el mundo necesita medir en etapas iniciales, que el progreso es en etapas iniciales de todo, el progreso es salvaje generalmente. Entonces, la mayoría de gente no necesita medir, necesita hacer, tener consistencia y hacer. Entonces, una propuesta como esa que decías de consistencia, claro, ves haciendo y cada vez lo que puedas, más. Cada vez más carrera y menos andar, perfecto. Que no, que te atasques un poco, que te da fricción, que necesitas medirlo, pues un modelo así, te lo pones, X andando, X corriendo, y lo vas haciendo asimétrico hacia la carrera, hasta que puedas hacer, pues eso, tus primeros 15 minutos corriendo, 20, y luego desde ahí ya lo escalas linealmente hasta 30 minutos de carrera, primer gran objetivo. Y una vez construyes eso, se abre la puerta a otros elementos. Ahí, me gusta, o empezar a aproximar la carrera de intensidad, aunque hay veces que también la pongo a tener algo de fuerza desarrollada a nivel de tren inferior. Si puedes trabajar un poquito de fuerza, podemos parar eso y seguir con carrera continua, o, bueno, si no, pues se puede tirar ya directamente con algo de carrera de intensidad. Se programa como toque, como se pueda, porque hay que hacer malabares para que entre todo en el programa y de la recuperación. Porque es que una vez que integra la carrera de sprints, generalmente cuando empieza a trabajar en intensidad, es muy demandante en muchos aspectos, no solo metabólicamente, sino a nivel de fuerza de tren inferior y de abdominal, de oblicuos, de lumbar. Yo he tenido agujetas y contracturas en el cuadrado lumbar de correr, de sprintar a morir y estabilizar. Y poco se habla, y esto a mí me rompió la cabeza cuando me di cuenta del aspecto técnico de la carrera, ya sea de sprints o de la carrera continua. Y de cómo, al ser un patrón tan fundamental, mucha gente lo da por sentado. Es como, sí, yo sé correr. Aunque no haya corrido, yo sé correr, sí, no es tan difícil, solo es correr. Pero cuando lo ves correr o lo ves sprintar, no tienen ni idea de cómo coordinar el cuerpo para generar potencia, para transmitir la fuerza, para ser eficientes. Y es ahí donde hablábamos de que el correr en particular, fuera del trabajo metabólico, es una skill per se que es súper interesante desarrollar como seres humanos, básicamente, a nivel locomotriz. A nivel práctico cada vez tiene menos y menos valor, porque vivimos en vidas más acomodadas, más ya no es algo que haga falta, pero bueno, que no te pille una situación desafortunada en la vida, donde te toque tener que salir por patas. Quiero decir, es clave en ciertas situaciones de riesgo tener la capacidad de salir de un sitio o poder auxiliar a alguien, y para eso hace falta esos recursos, ¿no? Aunque sea solo para emergencias, el valor utilitario. Y como trabajo de base. Sí, yo creo que una vez, ese para mí es más o menos métrica, 30 minutos de carrera continua, y a partir de ahí se abre la puerta a aumentar la duración, el volumen, ya no solo escalar mucho más allá de los 10 kilómetros o de la hora aproximadamente, ya a partir de ahí puedes tirar por tirar, ¿no? Siempre puedes añadir más, pero más o menos es
lo que toca y luego lo que para mí es más interesante, que muchas veces sigo sorprendiéndome de lo olvidado que está, es el trabajo de sprints o de intervalos de diferentes longitudes, ¿eh? Desde los 100 metros hasta los 1000, más o menos más allá de los 1000 ya empieza a entrar en otro rollo metabólico. Ya no es sprint, porque en mi experiencia esa es la clave para correr más rápido. Para tener ritmo, puedes salir a correr habitualmente tu carrera continua, todo lo que quieras, pero la gente que hace sprints desarrollas una capacidad motriz y una fuerza en las piernas que es la cosa. O sea, tu ritmo se va por las nubes y tu patada también. Al final, el corazón, todo el sistema cardiovascular se adapta cuando encuentra un estresor contra el que no puede lidiar, al igual que con las fuerzas, con la fuerza que dice, necesito empujar. Y cuando hablamos mucho de mejorar, por ejemplo, el VO2 max, que es muy popular a la hora de, como métrica por antonomasia para la salud cardiovascular, pues el VO2 max es llevar el corazón al límite y ver cuánto puede llegar. Y para entrenar eso tienes que llevarlo al límite y decirle más. Y es súper desagradable y súper duro llegar a ese extremo. Por eso encontré el Jiu-Jitsu tan interesante para el desarrollo. O sea, por eso tuve la sensación en mi época de Jiu-Jitsu que me dio tanta patata. Porque la intensidad, al no estar condicionada por ti mismo, sino que tienes que bailarlo con la otra persona, te obliga a llegar a extremos donde voluntariamente no te querrías meter y a lo mejor no puedes salir. O sea, a lo mejor si en ese momento te relajas, te somete. Entonces tienes que pelear y se vuelve súper, súper, súper intenso. Sí, es común que en gyms moderadamente grandes haya gente que tenga que salir a vomitar. ¿Sabes? Porque las demandas metabólicas son muy altas, tanto es así que es uno de esos deportes en los cuales, para mejorar la performance deportiva, y eso que es un deporte con altísimas implicaciones de skill, de habilidad, altísimas, es súper clave la habilidad en ese deporte, es un deporte en el que en el alto nivel todo el mundo trabaja cardio, porque de more, de better, y todo el mundo hace o entrenamientos de jiu-jitsu enfocados a cardio, o entrenamientos de cardio complementarios si no quieren más jiu-jitsu. Pero eso dice mucho de... Que tiene su pro, porque si solo haces jiu-jitsu, el porcentaje de lesión es muy alto. Entonces, si quieres subirle otro lado, quieres algo un poco más seguro, donde puedes empujar. Sí, correcto. Porque cuando tú estás enfocando el trabajo a una cosa, obligatoriamente el resto de cosas se ven perjudicadas. Me explico. Si yo estoy, por ejemplo, escalando y en mi set de escalada no tiene como propósito el desarrollo técnico, sino el desarrollo de fuerza, sí o sí voy a dejar un poco de lado ese set, el desarrollo técnico. Sí o sí, no pueden ir de la mano. Y eso pasa en cualquier deporte, en cualquier cosa en la que le ponga el foco. Y además lo que venga después se va a ver perjudicado, porque has priorizado otra cosa. Si priorizo esto, lo que no priorizo, luego se hace en fatiga, bla, 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 bla. Entonces, hay muchas veces que... Me resulta súper interesante la similitud con el discurso sobre el CrossFit que llevamos nosotros haciendo desde que iniciamos, de cómo en el CrossFit la gente que es buena en CrossFit es porque le dedica su tiempo a los gimnásticos, al haltero y luego lo pone todo junto en los metabólicos, trabajo metabólico. Pues como en el Jiu-Jitsu, la forma ideal suele ser una estrategia muy talebesiana. Por un lado, tú trabajas tu patata de forma segura y sin riesgo de lesión, para tener muy bien la patata. Por otro lado, trabajas tu técnica con muy pocas demandas metabólicas para aprender a hacerla bien. Y luego, de peras a uvas, entre comillas, lo integras en el combate. Y en la escalada igual. Trabajas tus dedos o tu trabajo de bloque para tener dedos fuertes. Cuando trabajas técnica no pones el límite tus dedos y de vez en cuando te vas de vacaciones a escalar tal, pues lo pones todo en conjunto en las vías que son tus proyectos. Eso es. Pero eso es cuando tú quieres maximizar progreso y estás pensando en performance a un buen nivel y demás. Si tú miras el grueso de los escaladores que no hacen acondicionamiento físico, a nosotros nos ha llegado muchísimos con los años, a Enzo, que tiene un background de escalar y lo miras y dices, bueno, o sea, esa persona fuera de la escalada ha hecho poco y hace 8 dominadas, y en cambio le cuesta hacer flexiones. Y esto es subproducto de que la escalada, per se, tiene
unas demandas significativas de tirón, y aunque tú el foco en el set de escalada no sea desarrollar mi tirón, sino que sea el desarrollo técnico, conquistar ciertas vías y tal y cual, vas a desarrollar. Y por eso lo mismo con el cardio en el jiu-jitsu o otros deportes como la carrera, como la natación, etcétera, etcétera, que tienen implicaciones de cardio significativas. Vas a desarrollar tu cardio a pesar de que no sea tu objetivo primario. Lo que estábamos explicando ahora era, si quiero tener el máximo nivel posible, debo atenderlo de esa manera, pero que esos deportes tienen demandas especiales, para el usuario promedio ya va a ser un plus significativo y quizás suficiente si no tiene objetivos extras en performance. Si es un hobby, oye, yo a la gente que es un hobby le digo, no hagas cardio complementariamente si haces jiu-jitsu, no lo hagas, es una pérdida de tiempo. Si es hobby, o sea, dedícate a otras cosas, dedícate a disfrutar el hobby, desarrollo técnico, ves por ahí, a no ser que tú en concreto el cardio sea el principal limitante en tu performance. En este caso, si complementas algo, que sea cardio. Que es otra cosa. Sí, porque hay gente que tampoco le importa, claro. Y que eso a mí me lleva a otro punto interesante, que es el de la práctica deliberada. Yo tengo por ahí un vídeo en mi canal de un artículo que hablaba sobre cómo para mejorar en muchas disciplinas, tanto deporte como musicales, etc., está el concepto de la práctica deliberada. Para aquellos que no lo conozcáis, la idea de la práctica deliberada es practicar con intención de mejorar. Y esto es diferente de practicar per se. Con los instrumentos se ve muy claro. Tú puedes tocar la guitarra, que si tocas siempre las canciones que te gustan, que ya sabes, que tal, es divertido, es entretenido, pero no vas a mejorar. La práctica deliberada tiene como objetivo el ponerte en el límite de lo que tú sabes y empujarlo constantemente. De la misma forma, hay gente que lleva corriendo 10 años, que lleva 10 años sin mejorar su ritmo, o 8 años sin mejorar su ritmo. ¿Por qué? Porque no piensan en mejorar su ritmo, simplemente salgo a correr y disfruto y tal. Lo mismo con el jiu-jitsu, lo mismo con la escalada, etc. Y que para mí lo que es importante ahí es saber por qué lo haces. El plantearte por qué haces cada una de estas cosas. Porque si tú tienes como objetivo mejorar la carrera, mejorar tus tiempos de carrera, el entrenamiento va a ser puto duro. O sea, vas a tener que priorizarlo y vas a tener que poner tu set de sprints de diferentes distancias, te vas a tener que medir, va a ser duro. Lo mismo con el jiu-jitsu, lo mismo con la escalada, pero a lo mejor lo que quieres es simplemente despejarte mentalmente. Y tener clara esa dicotomía de decir, oye, es que yo salgo a correr porque me sienta bien. Ya está. Y estoy contento con no mejorar mis marcas. Estoy contento con salir a correr 1 o 2 veces a la semana, me despeja, me pone de buen humor, tiene un beneficio de salud y está estupendo. No se puede apretar en todo a la par, pero hacer esa distinción mental consciente creo que es súper importante para no frustrarte cuando lo estás haciendo sin tal, y luego para mantener el fuego y la motivación y demás cuando te vas a correr o a lo que sea y vas a apretar. Porque... Sí, porque la frustración al final va a desaparecer en el momento en el que eres realista con la inversión versus expectativas. Esa es la clave y tienes que ser realista, no puedes usar la fantasía porque entonces te vas a chocar y lo vas a pasar mal. Entonces, si eres realista y te das cuenta que, oye, eso requiere todo este trabajo, yo no estoy dispuesto a pasar por ahí, o no puedo en este momento de mi vida, pues entonces bajo mis expectativas, acorde. ¿Cómo voy a tener esas expectativas si yo soy consciente del coste y no lo voy a pagar? Pues ya está, mitigamos, ya está. Soy consciente de mi contexto, de mi genética, de mis componentes, soy consciente, conozco la situación, conozco todas las métricas, vale, pues ya está, y ahora lo rebajas. Pero cuando no eres consciente, es muy fácil frustrarse y que la práctica sea un problema y no un complemento, ¿no? Que lo que debe ser, qué lástima que sea algo malo para algunas personas, ¿no? Sí, la práctica es siempre disfrutona. De un lado, de una forma o de otra, piensa disfrutar por el sufrimiento, porque te gusta, porque estás motivado, porque quieres mejorar tu ritmo, o porque es ociosa y disfrutas. Igualmente lo que has dicho sobre la práctica consciente y que creo que depende un poco de tu personalidad cuánto de tu tiempo debes ser consciente o no. Conozco gente que tolera poco y pues tiene que ser muy exigente en decidir cuáles de los sets que le meto van a ser conscientes y van a ser de empujar y cuáles van a ser de jugar y purpurina y de estar ahí y ya está, disfrutar. Y luego está el extremo opuesto. Yo, por ejemplo, no tengo
O sea, ya sabes que no leo novela, no tengo ocio per se porque no me interesa. O sea, y el poco ocio que pueda tener, para mí son sets también. Es mi mindset y lo disfruto mucho. Creo que es una cuestión de personalidad. Hay gente que tolera más, gente que más, pues eso, de rayarse quizá con ese tipo de enfoques, y hay gente que lo lleva un poquito mejor, calibra en medida de... Y dependiendo de la época, del entreno que tienes en ese momento, no se puede apretar en todo al mismo tiempo. Y no hablo solamente del entrenamiento. Hay épocas de tu vida en las cuales son difíciles porque tienes un hijo, porque trabajo, porque estás centrado en otro aspecto, ¿no? Es decir, a lo mejor, bueno, es que ahora mi objetivo es escalar cierto grado, o mejorar, o subir de cinturón en jiu-jitsu, o yo qué sé. Pues a lo mejor no quiero olvidar la carrera, pero tampoco me puedo frustrar porque ahora la carrera no vaya tan bien como me gustaría. Tienes que contentarte con, oye, estoy saliendo a correr regularmente aquí y allá, check, feliz y contento. Mi foco está en otro sitio, o en mi trabajo, o lo que sea. 100%, pero eso no quiere decir que la mentalidad no esté ahí, porque tú el día que sales a correr, probablemente si tienes ese foco, cuando estás corriendo, no vas a querer hacer menos números que la última vez. Aunque hayan pasado semanas sin correr. Claro, por eso hay que negociarlo previamente, hay que decir, no, está bien aunque haga menos porque no le estoy dedicando las sesiones que debería. Está bien, lo aceptamos. Muy bien, podemos seguir con otro tema interesante. Rendimientos decrecientes en el entrenamiento. Implicaciones de los rendimientos decrecientes, ¿qué son y qué hay que tener en cuenta sobre ellos? Que además hila muy bien con todo lo que estábamos diciendo de la práctica. 100%. La idea de los rendimientos decrecientes no es más que la formalización de que la cantidad de beneficios que obtienes por unidad de tiempo de esfuerzo invertido cada vez es menor. Es decir, conforme mejora tu nivel deportivo, en este caso. Pero bueno, aplica a cualquier disciplina en la que trabajes, ¿no? La idea de que cuando eres principiante mejoras muy, muy, muy rápido y cada vez la mejora se aplana. Cada vez va un poquito menos, y que cada vez conseguir añadir 1 kilo más de tu sentadilla, pues cada vez es más difícil, básicamente, porque si la mejora fuese al ritmo que hacen los principiantes, que te ponen, yo qué sé, 20 kilos a cada 3 meses, pues bueno, aquí todos seríamos Mr. Olympia, y no es el caso. Entonces, esto es importante saberlo porque, bueno, es interesante entender por qué suceden estos rendimientos decrecientes, o sea, cuáles son los mecanismos que lleven a que cada vez sea más difícil progresar en cualquier ámbito que estamos. En concreto podemos hablar de la fuerza, de la movilidad, del hand balancing, de la carrera, y tenerlo en cuenta también para hacer un trade-off. Decir, hasta qué punto yo quiero empujar mi especialización en este ámbito versus abrir un nuevo melón que no he abierto hasta ahora y todos los beneficios que eso me pueda traer. Y cómo lidio con la frustración, ¿no? Porque hay un momento en el cual dices, hostia, estoy apretando un montón los entrenos, estoy entrenando más que nunca, pero me cuesta una barbaridad añadirle un poquito más de peso a este ejercicio, o pasar a la siguiente progresión, o añadir unos cuantos segundos a mi vertical. Y evidentemente no está grabado en piedra en qué momento parar y en qué continuar, por eso nosotros marcamos lo que llamamos los estándares del entrenamiento, ¿no? Decir, mira, si llegas hasta aquí, tienes más que de sobra, es como puntos de inflexión, no es un punto de inflexión, pero puntos remarcables por una forma, por una cosa o por otra, que nosotros hemos determinado, hasta aquí es suficiente. Pero si alguien quiere parar un poco antes, un poco y después, pues es decisión personal. Y creo que lo que es súper importante determinar es que estos puntos son totalmente arbitrarios. O sea, los hemos puesto nosotros por nuestra experiencia, porque generalmente son redondos o estéticos en algunas de las métricas, ¿no? Pues por ejemplo, conseguir hacer 10 segundos de straddle planche. ¿Por qué 10 y no 5? Porque sí. Porque es una métrica que me muestra que sabes lo suficiente. Pero podría haber sido 10 segundos o 30 segundos de tuck planche.
O yo siempre le digo a la gente que escoja métricas que le motiven. Y a la hora de, por ejemplo, hacer sentadillas, marcas con porcentajes de peso corporal suele ser muy, muy claro, ¿no? Mitad de peso corporal, 3/4 de peso corporal, peso y medio, doble peso corporal, pero que me vale igual si te motiva decir, es que quiero tener 2 discos azules, porque son los azules de gimnasio y son los grandes, son los que pesan más. Me vale. 100%. La práctica tiene que ser estimulante. El reto de la práctica tiene que ser estimulante. Y eso es muy importante. Muy importante porque es el motor para el esfuerzo. Y una de las cosas que yo muchas veces le digo a los estudiantes cuando están viendo esos rendimientos decrecientes y a veces se hace cuesta arriba y van perdiendo esa motivación es pues hacerles un remember del reto que tienen delante, ¿no? Y les digo muy comúnmente, alguno de vosotros estaréis igual escuchando y os sonará, suele decir, claro, es que estás teniendo objetivos ambiciosos y esto es lo propio de un objetivo ambicioso, ¿verdad? Retroalimentas un poco el ego también, que lo hace un poco más fácil. Sí, yo quiero hacer cosas ambiciosas, y yo puedo hacer cosas ambiciosas. Entonces, claro, lógico y tengo que atender mis estándares a esta situación, ¿no? Pero 100%, y incluso aunque no llegues a algunas de estas métricas, lo que las hayas empujado, eso que te llevas. Eso que te llevas, no hace falta, como decías, hacer 10 segundos de straddle planche con la cadera 100% extendida. Pero si no te marcas un objetivo ambicioso como ese, probablemente no te quedes a 3/4 del camino, si es que abandonas a lo mejor a 3/4, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy común que pasa en la progresión del front lever, ¿no? La gente quiere full front lever, nos llega con la idea de decir, me interesaría sacar el front lever con las piernas juntas, estiradas y tal. Es muy avanzado, muy poca gente llega, hay que ser honestos, muy poca gente, muy pocos estudiantes nuestros y fuera de ENSO, más de lo mismo, es muy avanzado. Pero anda que no hay estudiantes que han sacado un straddle front lever, que está bastante bien, es muy serio, y viniendo de la nada en muchos casos. Has abandonado, no has llegado al full. Bueno, no has llegado al full, pero todo lo que te has llevado por el camino es un alto nivel de performance, mucha experiencia, en fin, es valioso, ¿no? Y esto en parte es porque has aspirado al full. Si hubieras aspirado al straddle y ya, a lo mejor te hubieras quedado en un pike de straddle o en una variante anterior, ¿no? Y eso lo he visto 100 veces. Este es un educated guess, ¿no? Este es una... ¿Cómo es en castellano? Que luego nos acusáis. Una estimación educada, ¿no? Informada. Sí, que suele pasar eso. Lo lejos que llegues va un poco en relación a la ambición de tus objetivos y ahí yo creo que es importante tenerlos altos, pero tenerlos, porque si no los tienes y empujas, puede ser que acabes teniendo un nivel de performance decente también, puede pasar, pero esos decrementos de rendimientos decrecientes cada vez van a bajar más la motivación y no vas a tener esa idea clara que tú estás expresando de decir, que no tengo por qué seguir haciendo esto, que no pasa nada, ¿sabes? Que no tengo que empujar un back squat hasta el infinito, que también existe el front squat, o ejercicios asimétricos, o unilaterales, tenemos muchas otras maneras de trabajar que son también interesantes, que pueden ser estimulantes y que no van a tener el tan pobre retorno por lo súper desarrollado que lo llevas, ¿no? Y es que además la noche es más oscura antes del alba, ¿no? Y antes de conseguir cualquier objetivo que te has planteado, siempre hay un yermo donde parece que no se avanza. Siempre te dices, tío, es que esto me cuesta un montón, es que llevo meses... Y ahí es donde la gente tiende a abandonar justo antes de terminar de conseguirlo. Porque, pues es eso, como se van aplanando los gains, tú proyectas, ¿no? Tú te vas acercando y a medida que vas acercando, inconscientemente dices, bueno, a este ritmo que voy progresando, llegaré en tanto tiempo. Pero no estás teniendo en cuenta que el ritmo al que vas a progresar cada vez va a ser más lento. Entonces tú dices, bueno, esto en un trimestre está hecho. Y de repente al trimestre dices, está hecho 3/4. Y dices, bueno, pues si está hecho 3/4, un trimestre más, seguro que está hecho. Y no, a lo mejor es un trimestre más es 3/4 y medio, porque cada vez es un poquito más lento. Y cuando tienes claro que es esa idea de rendimientos decrecientes, pues te das cuenta de que los objetivos ambiciosos muchas veces son mucho más ambiciosos de lo que te esperabas, porque
esa etapa final es súper plana y las mejoras son a veces tan minúsculas que es casi indistinguibles del ruido de la oscilación de sesión a sesión. Y eso lo hace, pues, difícil, porque dices, hoy me va muy bien, hoy me va muy mal, en general tengo la sensación de que no tira para adelante. Pero se llega, y si no te pones un objetivo bien alto, pues lo que tú dices, es que te va a pasar con objetivos muy altos o te va a pasar con objetivos menos ambiciosos. Siempre vas a tener una etapa de plató donde dices, me lo dejo, paso. No, y si te pones un objetivo bien alto, pues por lo menos, aunque lo dejes, habrás desarrollado una alta capacidad. Que según el tipo de persona que seas, vas a tener que alimentar más una cosa o la apuesta en relación a lo siguiente, y es que tiene valor aprender a aguantar y empujar. Y el que tiende a rajarse en estas situaciones en las que encuentra fricción, tiene más que sacar y tiene más por aprender y más valor va a sacar quedándose y aprendiendo ese set que cambiando a otra cosa porque los rendimientos decrecientes están haciendo ya mella y tal. Pero hay que decir también que aunque son los menos, existe el extremo opuesto. Tenemos varios estudiantes en ese percentil que no abandonan ni para atrás y lo ven como un, ¿sabes? O sea, abandonar un objetivo es un suicidio voluntario, ¿sabes? Es una cosa terrible y no entra jamás dentro de sus planes y hay muchas veces que me toca casi forzarlo, que digo, oye, ¿tú considerarías? Vamos a plantearlo porque no pasa nada. Mi estrategia del éxito suele ser mencionar que no es un divorcio, que es un hasta luego. No es cuestión de nunca volverás, nunca conseguirás ese full front lever. Esta es un straddle que está muy bien. ¿Qué te parece si hacemos otra cosa? Unos mesecitos, descongestionamos un poco, vamos a trabajar algo parecido pero no lo mismo y, bueno, motivacionalmente te va a dar un boost y ya recuperaremos el trabajo de levers un poquito más para adelante, ¿no? Y con ese discurso hay veces que me lo compran. Sí, pero porque hay virtud también en saber cuándo abandonar o cuándo dejarlo de lado. Pero, como dices, son los menos. La mayoría de gente se beneficia más de ser un poquito obcecados, de apretar más, de mantener la frustración con consistencia, porque es muy habitual también lo de la práctica deliberada, que cuando empiezas a frustrar vas al entreno sin ganas, vas y dices, ya, bueno, ya no sale, meto los sets y me voy a casa. Así no va a salir, 100%, seguro. Tienes que obsesionarte. Hace tiempo que no hablamos de esto, pero es que con los objetivos ambiciosos tienes que obsesionarte. Tienes que no solamente durante la práctica apretar, sino que luego fuera de la práctica tienes que estar pensando, ¿y si hago esto? ¿Y si aprieto aquí? ¿Y si muevo la escápula así? ¿Y si el reequilibrio viene por acá? ¿Y si en lugar de venir de la mano viene un poquito más del codo? Y vas al entreno con nuevas ideas. Y te voy a probar esto, voy a probar tal cosas. Es un poco obsesivo. Obsesivo funcional, no disfuncional, evidentemente, que estoy siempre matizarlo porque hay gente que genera disfunción con las sesiones, pero dentro de lo funcional, obsesionate un poquito, 100% de acuerdo. Todo el mundo tiene rendimientos decrecientes, pero ves una gran asimetría entre los individuos que van al gym a cumplir con los números y aquellos que van a meter gains. Grandísima diferencia en los ratios de progresión, grandísima diferencia en el largo plazo en los niveles que tienen este tipo de personalidades, por un lado que por otro. Grandísima diferencia en la longevidad de la práctica. Por norma general, el primer público tiende en el largo plazo a lo que estás diciendo. Voy al gym, ¿sabes? Y ya sin ganas y un poco como consecuencia de que llevo años y es un poco mi rutina y sé en un punto de vista racional que me viene bien y tal, pero cuando estoy ahí no estoy ahí, ¿sabes? Versus la otra mentalidad que yo estoy en casa pensando, ahora cuando vaya al gym, los gains que voy a meter, cuando fuerce lo que tenga que forzar... Se van a cagar, mi abuela se va a cagar de los gains que voy a meter en el gym. Yo, por ejemplo, en mi caso, te pasará una cosa parecida, seguro. Que llevas tantos años entrenando y entrenando con esta mentalidad, porque no es una cosa que tenga nueva. Yo no voy pensando en voy a subir kilos a sentadilla. Hay veces que lo huelo ya, pero generalmente no voy pensando en eso. Yo voy pensando, a ver dónde me cuela hoy el gain, porque va a entrar. Yo no sé por dónde va a entrar.
pues no solo hago sentadillas. Dentro de lo que hago, hay algo que va a progresar. Lo tengo claro. Clarín te lo tengo. A ver por dónde lo cuelo hoy. Que es la métrica principal, maravilloso, he subido kilos. Que no es la secundaria, la terciaria, o me voy a inventar una extra si hace falta, la Z si hace falta. Sí, y es que eso es súper interesante porque es una mentalidad muy particular, que es, no importa cómo vaya el entreno, siempre va bien. Aunque yo vaya súper cansado y tengo un entreno de mierda, yo siempre salgo contento, porque es un balance entre polos opuestos, es muy taoísta, de estar en el camino, en el Tao, justo en medio entre tengo objetivos ambiciosos y quiero empujar, pero estoy conforme con todo lo que suceda porque es lo que tiene que ser. Y estás a gusto siempre con lo que sea. Y estás a la par deseando llegar a los objetivos, pero en paz con el viaje. Esto es un viaje y es a largo plazo. Y puede tardar 1 año, puede tardar 5. No pasa nada. Venimos aquí para el largo plazo. Y venimos aquí para venir, apretar y disfrutar del entreno con consistencia. Y es muy difícil encontrar esa paz interior con... Bueno, yo pongo el ejemplo de entreno, pero que esto también aplica muchas veces a relaciones personales, aplica a desarrollo profesional, aplica a ámbitos en los cuales quieras mejorar, tener ese disfrutar del camino, pero no de forma puramente hedónica, sino a la par con ambición. 100%. 100%, y creo que eso es algo muy mal interpretado. Y no me refiero a muy en cuanto a magnitud, que también, sino en volumen. O sea, casi todo el mundo creo que lo malinterpreta. El público general. Lo ve como una cosa que es de opuestos. ¿Sabes? O derecha o izquierda. Entonces, o soy ambicioso o disfruto de la práctica o estoy a gusto con las cosas. Y no es cierto. Es que no es cierto. Eso es un marco con el que ver la vida. Claro, es un marco con el que ver la vida, con el que tú legitimas muchas veces abordajes poco ambiciosos, más hedonistas, y con los que estoy en profundo desacuerdo, porque hay muchísimo que ganar aprendiendo a empujar las cosas. Pero eso no implica que debas vivir frustrado con el proceso, es que no tiene ningún sentido. 100%, disfrutando, orgulloso del andado, estés donde estés, aunque estés en el día 1 de entreno. Persona sedentaria, que salgo en sedentarismo, día 1 de entreno, he cumplido orgullo. Hombre, orgullo en haber dado el paso, haber salido de ahí. Claro que sí, hemos andado un día menos, tachar la lista, vale. ¿Sabes? Yo eso es algo, por ejemplo, que le digo mucho a la gente cuando está en estos platós. Suelo decir, oye, cualquiera con experiencia te va a reconocer que ha pasado por ahí. Es parte del proceso. Son sets que tenían que pasar, indudablemente. Entonces, táchalo en la lista. Estate contento con eso porque tienes que pasar. No sé cuántos van a ser. 2 semanas, 2 meses de plato. Pero sea lo que sea que hay que pasar por ahí, es una manera sana de visualizarlo. Evidentemente, cuanto más métricas a favor tengan, más acortas el plató, se pueden hacer cosas y tal, pero más allá de eso, es una mentalidad de éxito para confrontar estos platós, es pensar eso, que es parte del proceso. Hay valles, hay altos y bajos, y oye, tacho de la lista esta sesión tan mala que ha salido, que ha sido la peor del mes, tacha de la lista, me la quita de encima. Mala sesión es la que no está hecho, la que no vas. Y lo he visto mucho en la escalada, lo he visto mucho, gente que llega y se frustra porque tiene miedo, ¿no? Estás ahí alto, te puedes caer, a pesar de que sea seguro, pues tienes el mal rollo, a veces que lo pasas como un mal trago incluso, y se sienten como que han fallado, como que ellos han ido ahí a disfrutar, tal, y es como mal, y cualquiera que ha pasado por ahí dice, no, si yo hace 4 años me cagaba de poner una chapa que estuviese un palmo por encima de mí. O sea, es lo que tiene que pasar, no te preocupes. Y lo he visto también con la estética, que la idea de estar conforme con tu cuerpo no está en oposición de querer cambiarlo. Tú puedes estar perfectamente a gusto y tranquilo y tal, y decir, pero me gustaría mejorar un poquito más mi estética en este aspecto. Sí. También es que muchas veces la gente no entiende que en cualquier área de la práctica en la que haya disconfort, tienes que medir la dosis de disconfort que metes por sesión. Si es excesiva, todo se va a ir al traste.
lo va a hacer desagradable todo. Lo he visto 100.000 millones de veces, por ejemplo, en la práctica de acrobacias o de parkour en mi juventud. Gente que, bueno, inclusive yo, sesiones en las que empujas demasiado esa parte psicológica y te vas con hastío a tu casa y con ganas de dejarte la práctica. Hayan salido buenos números o malos números. Pero porque te has pasado de la dosis de disconfort. Te has pasado la dosis y tienes que aprender a modular eso. Eso es una cosa, por ejemplo, que veo que no se hace mucho la escalada, no en mi ámbito, pero lo veo también por lo que te veo refleja a ti, entender el miedo como una métrica más, a escalar. Oye, ¿qué miedo tolero ahora? X. Venga, vamos a hacer X más 1. Y vamos a cada vez demostrarnos a nosotros mismos que este miedo es irracional, no es racional. Y poco a poco lo voy escalando. Y para mí es algo súper natural. El otro día me fui a escalar con un grupo nuevo y les comenté que yo cada vez que voy a escalar salto. Siempre. O sea, sobre todo en las primeras vías, coges y a cierta altura yo me dejo caer. O sea, con la confianza y viendo que es de forma segura y toda la historia. Y se quedaron así algunos pensando y se miraron entre ellos y dijeron: deberíamos empezar a hacer eso regularmente, ¿eh? Creo que es una buena idea. Y yo pensando, claro que sí, es que no sé por qué no... Y otro ejemplo de... Ese es calentar el miedo, ¿eh? Es básicamente la sesión, es el calentamiento de... Es calentar el miedo, claro que sí. Miedo. Pero es el cambio de chip. ¿Vas a la sesión a aprender y a crecer o vas a hacer checklists de las cosas? Porque si yo voy a hacer checklist, no me quiero caer, porque te puedo hacer más checklist de mira todas las vías que he hecho sin caerme. Pero entonces no progreso tanto como escalador. Si por el contrario vas con la idea de voy a crecer, ¿y qué me da ahora más de crecimiento? Pues me da ahora más crecimiento en estas primeras vías, caerme y saltar las veces que haga falta para que luego cuando tenga que apretar, me caiga. Y si una sesión es solo de saltar, porque hace 8 meses que no escalo, pues es solo de saltar. ¿Qué más me da a mí? No todas las sesiones son una competi. 100% de acuerdo. También lo veo en cómo enfoca la gente los PRs, los personal record o tal. Yo regularmente le digo a la gente, tío, he hecho PR de sentadilla y me dicen, wow, qué bien tal, ¿histórico? Y digo, no, hombre, histórico no, pero desde este periodo donde he vuelto a coger la sentadilla, pues eso es PR. O sea, porque si te comparas con el PR histórico, vas a hacer un PR cuando tienes 23 años y no vas a replicar nunca jamás porque estás tienes mucho tiempo, eres joven, recupérate puta madre. Entonces, si tienes una práctica tipo powerlifter, con pocas lesiones además y joven, pues sí, puedes medir tus PRs de forma histórica porque es épico, pero cuando eres muy generalista a lo mejor haces sentadilla durante año y medio y luego te haces otra cosa y luego vuelves. ¿Vas a estar frustrado hasta que vuelvas a recuperar los niveles que tenías hace 3 años? Pues no, mides en un periodo de tiempo acorde a lo que toque, ¿no? Sí, y muchas veces valorar más cosas en la práctica, no solo lo simple y lógico y sencillo de medir. Yo hay veces que me he ido súper contento a casa porque he dicho, tío, nunca me había notado tan bien de forma a esta intensidad. Oye, qué contento. Los números son los mismos, pero yo me voy feliz. ¿Sabes? Que está bien y es positivo tener ese tipo de lecturas, yo creo. O he calentado menos, he tenido que descansar menos. Me pesaba menos la barra. He hecho los mismos números, pero no estoy destruido durante 3 días de agujetas después. Y si llevas mucho tiempo, puedes cambiar simplemente el ratio de repes. Si llevas mucho tiempo trabajando en 3-4 repes, cambia a 10. Va a ser así, PR por sesión, 1, 2, 3, 4, 5, durante varios meses. Y luego al revés, baja otra vez a 3. Ya está. Ya cambia radicalmente. Y ya tienes una forma, un estímulo diferente, una intensidad diferente. Variedad también de estímulo a las articulaciones y que a veces también cuesta, la fatiga. Sí, a veces es positivo. Y muchas veces yo incluso recomiendo cambiar aunque no haya estancamiento. Depende del tiempo que lleves con la cosa y de dónde vengas, claro. Porque si vienes de un punto ya de partida bueno, a lo mejor no necesitas tanta transversalidad, pero si empezaste muy de cero y has llegado, por ejemplo, yo qué sé, si empiezas de sedentario a entrenar y escalas hasta bodyweight en sentadilla, en back squat. Oye, qué buen logro, enhorabuena. Y tengo motivación y sigo mejorando, maravilloso. Yo haría otra cosa.
100% recomendado. Y si no quieres hacer una cosa muy diferente, por lo menos cambia el patrón de sentadilla. Por lo menos métete en front squat, métete en alguna otra variante. O si me dejas recomendártelo, asimétricas. Métete con búlgaras, métete con alguna cosita así, que te van a ir súper bien, porque vas a aprender cosas diferentes que no te va a enseñar el back squat. Y mientras también empujas, mientras también trabajas rodillas, mientras también tiene cierto estímulo ahí, ¿no? Entonces es algo que suelo recomendar. A nivel de iniciación hasta intermedio, ir transversalizando y luego ya si quieres especializar un poquito más, ves subiendo ya estándares un poco más ambiciosos y lo vas cogiendo más de uno en uno. O de dos en dos, pero no más. También porque una vez que tienes un tablero bastante completo, cada pasito más en cada uno de los bloques, pues cuesta cada vez más. Entonces, a lo mejor, una vez que estás en bodyweight de sentadilla, en peso corporal, pues llegar a 1.5, a lo mejor ya no son 6 meses, a lo mejor es un año más. Entonces, claro, vale, un año más aquí, luego un año más allá y un año más acá, y luego cuando coges el 1.5 dices, a 1.7, pues a lo mejor eso es año y medio más. Entonces, claro. Claro. Nah, y el coste de oportunidad, tú piensas, en ese año puedes aprender a lo mejor desarrollar pistol squat, trabajar búlgaras a mitad de peso corporal, trabajar la otra, y tienes 4 objetivos. Te pagan mucho más dividendos. En ese momento, en ese contexto. Luego vuelves y empujas lo que tengas que empujar. Es mi recomendación. Siempre tenemos unos ejercicios favoritos, uno a otro, que te van a dar mejores sensaciones, otra. Pero también no lo sabes hasta que no los pruebas. Si no le das una buena temporada a cada ejercicio, no le encuentras el gustillo, es como el café. Al principio no mola hasta que le encuentras tu setup en tu gym de, mira, a mí no, el front lever a mí en anillas no me gusta, pero en barra, en esto o tal, o en paralelas, tío, me da una sensación de cerrar tal, pues, oye, trabájalo ahí. Cuando bajo la intensidad, que pongo esta goma, que tal, perfecto, ahí está. Sí, muchas veces las cosas son querer que te conecte un ejercicio. Muchas veces, y eso es una cosa que algunos de nuestros estudiantes han sabido hacer y les ha traído muchísimo provecho, porque no todo el mundo lo sabe hacer, que es saber hacer que me conecte un ejercicio que mi entrenador, que tiene mucha más experiencia, sabe que es valioso y me está proponiendo y a mí no me conecta, encuéntrale la gracia al ejercicio. Oye, eso es oro, ¿eh? Eso es oro. El que sabe hacer eso también va un poco de la mano de tener cierta obsesión. Y más allá de los sets que te ha propuesto tu entrenador o que tienes tú puestos en tu propio programa si te llevas tú, darle vueltas. Porque muchas veces para que te conecte un ejercicio necesitas darle vueltas. Necesitas jugar alrededor. Dedicarle tiempo alrededor. Sí, porque hay veces que es un decir. Es encontrar la gracia a todo. Igual, incluso en el disconfort, ¿no? O con curiosidad de, oye, en este patrón, en esa sentadilla búlgara me siento incómodo. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor, ¿y si pongo este pie un poquito más alto y este un poquito más bajo? ¿Y si en lugar de esta cosa para apoyar que se me clava un poco en la tibia, pongo una cosa colchada? O me elevo un poquito el talón y abro un poquito las piernas y de repente dices, wow, qué diferencia, activación. A la hora de hacer ejercicios de movilidad, al principio es un incubo. Estás ahí súper jodido haciendo un puente. Pero si vas con una mentalidad de crecimiento, de, hostia, qué jodido está, ostras, pues, ¿y si aprieto aquí? ¿Y si subo allá? ¿Y si hago este pequeño tal? ¿Y si cuánto puedo desarrollar hasta que deja de ser incómodo? Pues le encuentras la gracia. Si simplemente estás ahí pensando en que se te va a partir la espalda, pues apague, vámonos. Toda la práctica pierde la gracia, sí. Hasta la cosa más divertida pierde la gracia, sí. Sí, claro. Totalmente. Muy bien, podemos tocar, si te parece, componentes de la fuerza, creo que es otro de los puntos que tenía aquí en la lista. Creo que si no nos enrollamos mucho, da tiempo a, a verlo. Componentes de la fuerza. ¿Y qué podemos esperar en términos de que nos traiga, ¿no? este trabajo de fuerza en términos físicos, fisiológicos o corporales incluso? Es un punto muy interesante porque creo que la fuerza está muy mal entendida a nivel poblacional general. La capacidad de desarrollar fuerza tiene muchos componentes. Una componente es el tamaño muscular, sobre todo la sección transversal de las fibras. Es decir, si tú cogieras el músculo y lo pudieras cortar por la mitad, cuán gordo es proporcional a su capacidad contráctil. Pero cuando hablamos de fuerza, especialmente en ejercicios complejos, hay muchas más variables que tener en cuenta. Por ejemplo,
la inserción tendinosa. ¿Dónde inserta tu tendón? Es una variable que una variación de medio centímetro o 1 centímetro cambia radicalmente el torque que puede generar una persona u otra y genera una variación brutal. Pero luego está el aspecto técnico. La longitud de la palanca. La longitud de la palanca, y todo eso, y hay una medida bueno, la proporción de fibras rápidas, fibras lentas, experiencia, y todo eso pues son una medida de cosas que muchas veces, bueno, quitando la musculatura, entran dentro de un factor genético, ¿no? Pero donde a mí me resulta súper interesante es en aquellos aspectos en los cuales sí que se puede actuar, que son, pues por un lado hemos dicho la ganancia de masa muscular, pero de la que se habla muy poco es la técnica. Y la técnica no solamente a la hora de hacer un patrón de forma segura, como voy a tener la espalda recta cuando hago un peso muerto, sino la técnica incluye también tu capacidad de coordinación inter e intramuscular, es decir, dentro del propio músculo, cómo se coordinan las diferentes fibras y cómo se coordinan ese músculo con los otros músculos para realizar un patrón de forma eficiente para tu persona, con no solamente tu brazo de palancas, inserciones tal, sino con tus fuerzas y debilidades. A lo mejor tú tienes un cuádriceps mucho más fuerte que un glúteo y este gesto lo haces más dominante de esto, de lo otro. Y es sorprendente cómo mejora esto y cómo se aprende, porque sabemos por los estudios que los principiantes tienen una ganancia brutal de fuerza en los primeros meses, pero muy poca de esta fuerza se debe a ganancia de masa muscular. O sea, se puede incluso llegar a un 10% de ganancia de masa muscular o sea, un 10% de la fuerza es explicada por la ganancia de masa muscular. El resto es aprendizaje motriz. Sí, porque... Por los rendimientos decrecientes, que es lo que... Correcto. Eso es, porque cada vez el espectro de mejora que tienes por mejora en la técnica es menor y el resto de gains van a tener que venir por adaptaciones fisiológicas, que no solo ocurren ahí, sino también dentro de las cadenas de actina-miosina. Las miosinas se van adaptando cada vez para poder generar un mayor output por cadena. Por lo tanto, cada misma fibra va a poder generar más performance de fuerza con el tiempo, pero también son adaptaciones muy largoplacistas. No es algo que te vaya a suceder en sesiones. En cambio, los principiantes mejoran en estas sesiones, de una a otra prácticamente, muchas veces de una a otra. En la siguiente sesión mejora, siguiente mejora. Desde luego es el componente técnico el que en estos casos está llevando a la mejora y no hay que menospreciarlo, está ahí, hay que entenderlo, que es parte del proceso, ¿no? Un poco como decíamos antes, muchas veces nos frustramos y vienen los dramas cuando no somos conscientes, no tenemos la información para tomar decisiones. Sí, y es que además, claro, esto tiene... Aparte de explicar por qué los principiantes mejoran tan rápido, pone un poquito en contexto que haya gente pues, que se frustra a lo mejor y por no ver demasiado progreso a nivel físico, como se esperaría en los primeros meses, y cuando lo piensas es que tiene todo el sentido del mundo. El cuerpo es un perro, es súper perezoso para generar masa muscular, porque por cada gramo de masa muscular hay que invertir una chorrada de calorías, porque cuesta un montón crearla y mantenerla. Entonces, el cuerpo va a evitarlo a toda costa. Y esto ya lo hemos hablado en el pasado, de que hay que empujar al cuerpo, hay que verdaderamente ponerlo contra las cuerdas de, oye, o te adaptas o nos morimos, entre comillas. Esa es la señal, aunque no nos muramos. Pero claro, si el cuerpo dice, vale, pero haciendo adaptaciones técnicas no puedo mejorar en los requerimientos de mi entorno, que es levantar esto más veces, sin necesidad de hacer esta inversión energética. Oye, pues vamos a mejorar por ahí. Y es definitivamente la primera línea donde la gente debería centrarse. Mejorar técnicamente a la hora de hacer los ejercicios. Sobre todo porque te va a enseñar a moverte mejor y de forma más eficiente y te va a enseñar a conocerte mejor. Pero eso significa que, bueno, a medida que avanzas, cada vez hay menos espectro de adaptaciones técnicas porque cada vez sabes hacer mejor el ejercicio. Y cada vez el cuerpo va diciendo, ostras, pues a lo mejor hay que empezar a invertir en esto, porque parece que va para largo plazo, ya no podemos rascar mucho por aquí, pues vamos a empezar a invertir en ganancia de masa muscular y así en practicantes avanzados. O sea, cuando coges atletas de élite y los comparas entre ellos, el tamaño muscular explica hasta un 60% de la diferencia de fuerza, en comparación a un 10% con los principiantes. Es por eso que a mí me gusta decir que la fuerza es una skill. La fuerza es una skill, la fuerza se practica como se toca la flauta. Tienes que trabajar a cierta intensidad y aprender a ejecutar de forma óptima y elegante cada uno de tus gestos. Y como todas las skills, son específicas. Por eso la fuerza es específica. Por eso si tú
entrenas en X umbral de intensidad la fuerza y de repente te pones a practicar el otro y dices, pero si soy manco, ¿qué ha pasado? Porque si yo creía que era fuerte, ¿no? Era fuerte ahí no. Es que ese término en genérico no significa nada. Es un poco como, esta persona es fuerte, o tu marco de entendimiento de fuerte es muy limitado y te refieres a que mueve muchos kilos en un ejercicio, o esa persona es fuerte en muchos escenarios, entonces usas el término de manera genérica. Esa persona es fuerte aquí, ahí, ha entrenado eso, por lo tanto es fuerte. También muchas veces voy a tener cuidado con lo que digo. Sí, los básicos están bien seleccionados. La prueba del tiempo, ¿no? Está ahí, a favor de los básicos, están bien seleccionados y los dividendos que pagan estos básicos pues son más transversales que los menos básicos, ¿no? Si yo me centro en trabajar la triple flexo-extensión de rodilla, tobillo y cadera, me va a pagar más dividendos en términos de fuerza, ¿no? Que si me pongo a trabajar inversión-eversión de tobillo, por ejemplo, o rotación interna-externa de rodilla, ¿no? En términos de fuerza me va a pagar más dividendos. Entonces, por eso también un poco este enfoque de básicos con fuerza te ayuda ahí, aunque, lo he dicho, aunque los patrones básicos sean los más importantes, los complementarios también están bien, porque si no los complementarios no vas a ser fuerte y vas a tener una rotación externa súper débil, y lo he visto también así veces. Pero siempre va a ser menos duro para tu performance, para tu salud, etc. Tener mal lo complementario, digamos, pero por lo menos tener los básicos en orden que tenerlo todo mal, que eso suele ser la alternativa. Y esto tiene un corolario interesante, que es que ejercicios donde no se pueden hacer adaptaciones técnicas significativas pues van a ser mejores para ganancia de masa muscular porque no hay mucho donde rascar. O sea, si tú haces, por ejemplo, un curl de bíceps de los que con la espalda pegada a la pared y los codos también, no hay mucho de rascar dentro del aprendizaje intramuscular. A nivel técnico no puedes compensar con hombro, con cadera, con tal, que sería algo muy funcional. Generalmente se habla de hacer trampa, pero es muy funcional. Si tu objetivo es pasar de unos codos extendidos a unos codos flexionados, utilizar el movimiento del cuerpo para sincronizarlo y subirlo, es funcional en torno a lo que hablamos. El objetivo, claro. Entonces, cuando hacemos... Por eso muchas máquinas son mejores para ganancia de masa muscular, porque te permiten llegar muy cerca del fallo, empujar mucho a nivel muscular, con muy pocas necesidades técnicas, son más simples, es un patrón. Pero te pierdes el patrón. Y el patrón tiene valor per se. Es muy valioso. También iba a decir que incluso lo más simple, en términos técnicos, tiene componente técnico. Aunque sea, si no tienes costumbre en activar, el cuerpo va a tener que interiorizar la coordinación de la activación e inhibición de antagonistas. Eso se tiene que trabajar. Entonces, todo, incluso los ejercicios más analíticos, con menos técnica que puedas imaginar, más guiados, van a tener un honeymoon, ¿no? Una pequeña luna de miel al principio, con una curva más alta de aprendizaje, porque siempre hay skill, siempre hay algo de skill. Es verdad que cuanto más skill tenga el componente, pues más hay por ahí. Pero como generalista, si te interesa la aplicación de la fuerza y demás, no digo que de ser un purista, yo antes era más purista de las máquinas porque tienen su lugar. Es decir, pueden, por ejemplo, ayudarte a aislar un grupo muscular que no puedes tarjetear con el ejercicio compuesto, precisamente porque tiendes a evitar utilizarlo porque es débil. Pues lo trabajas de forma analítica y luego lo integras. Y porque en general muy poca gente he visto que sea fuerte, en el sentido global que te he dicho anteriormente, haciendo solo máquinas. Es súper ineficiente, te lleva tanto esfuerzo, tanto tiempo. Si tienes que meter... ¿Tanto tiempo? Sí. Hace poco... Porque no son cadenas musculares grandes en general. Hace poco estuve revisando uno de los coaches un programa que tenía un estudiante previo a empezar con nosotros. Y me decía el coach, tío, es que mira el programa que estaba haciendo, es bueno. Y lo vi con PPT y dije, la verdad que sí, el programa es bastante completo con el que viene, pero es que es demasiado analítico. O sea, ¿qué pasaba? Tocaba 100 palos. ¿Cuánto era el volumen total que le podía dedicar a lo largo de la semana a cada uno de esos palos? Un churro. Claramente insuficiente. Claramente insuficiente no, porque algo estaba progresando, pero
claramente ineficiente, claramente subóptimo en cuanto a carga total de trabajo para maximizar el progreso. Entonces, oye, el trabajo integrado no solo tiene un componente skill que decías que es valioso por sí mismo, el patrón, en términos de eficiencia temporal. Que puedas coger e integrar el trabajo de extensión de tobillo, extensión de rodilla, extensión de cadera en un solo ejercicio. Más allá de que... Estabilización abdominal, transferencia a los erectores espinales... Sí, la activación sincrónica, que muchas veces esa fuerza solo la vas a encontrar en integrado, en analítico no está. Coordinación glenumeral y escapular en muchos movimientos con anillas... Es bilateral, y al ser bilateral funciona de manera diferente según qué articulación uses, y conviene usarlas también de manera integrada. Entonces, creo que el discurso es muy desde la lógica, no desde el que sea mi cosa. Creo que lo integrado es superior a lo analítico para trabajo de fuerza, 100%, pero el analítico tiene su espacio, hay que entender que tiene su espacio. Si te interesa más la hipertrofia, como decías, tiene menos skill, va a ser más fácil, tienden más, o busca un híbrido. Sí, un híbrido quizá yo es lo que haría en un espectro de hipertrofia. Y si te interesa más la fuerza, yo creo que vas a acabar más en un 90-10. Fuerza es especialización con los ejercicios donde te interese mejorar la fuerza, sobre todo. Muy bien, pues podemos dejarlo aquí. Sí. Se ha quedado media lista sin atender, pero no pasa nada, habrá más podcasts. Bueno, efectivamente. Así que si os gusta este formato, dejádnoslo en los comentarios. Dadle like, suscribíos como siempre, y si no os ha gustado, dadle like, suscribíos y dejadnoslo en los comentarios también. Y si tenéis ideas de más temas misceláneos que queráis comentar, que comentemos, ponednoslo y los intentaremos cubrir en futuros episodios. Molt bé. Un saludo. Un abrazo fuerte.